Entonces, así damos inicio a nuestro estudio bíblico de hoy. Es el segundo viernes. Estuvimos haciendo el viernes pasado la introducción y hoy vamos a continuar, vamos a decir con nuestro tema principal. Pero antes de empezar, vamos a pedirle a nuestro hermano Acevedo que tenga una oración para comenzar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias, Señor, por este sábado que tú nos brindas y la oportunidad de tener el deseo de estudiar tu palabra. Bendice a Berno, bendice a su esposa, toda su familia. Bendíceme a mí también, junto a mi familia, y los que vayan a ver este contenido y escuchar y participar de este estudio, que puedan también llenarse de ti y de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Ok, bien, nosotros entonces el viernes pasado, en la que dimos inicio, comenzamos estudiando lo que es el capítulo, la escuela de los profetas. La escuela de los profetas. Un capítulo demasiado interesante para nosotros, ¿verdad? Tratar de tocarlo en un solo día, sino que uno lo toca porción por porción para uno ir detallando las grandes enseñanzas que vemos en este capítulo. Y quiero leer brevemente una parte de lo que estuvimos detallando. Y el último párrafo donde nos quedamos decía que Dios había ordenado a los hebreos que enseñaran a sus hijos lo que Él requería y que les hicieran saber cómo había obrado con sus padres. Este era uno de los deberes especiales de todo padre de familia y no debía ser delegado a otra persona, que fue parte de lo que nosotros estuvimos detallando, ¿verdad? Que el deber de un padre en cuanto a la educación espiritual de sus hijos no puede pretender ponerlo en manos de otra persona. Y seguía diciendo que en vez de permitir que lo hicieran labios extraños, debían los corazones amorosos del padre y de la madre instruir a sus hijos. Con todos los acontecimientos de la vida diaria, debían ir asociados pensamientos referentes a Dios. Las grandes obras que él había realizado en la liberación de su pueblo y las promesas de un redentor que había de venir, debía relatarse a menudo en los hogares de Israel. Y el uso de figuras y de símbolos grababa las lecciones de forma indeleble en la memoria. Hasta aquí, ¿verdad? Nosotros habíamos tocado, habíamos detallado un poco el estudio del viernes pasado, que viernes, ¿verdad? Ya sábado, las primeras horas del sábado. Entonces la continuidad que me gustaría que también sigamos detallando y que también con tus comentarios, Vernon, y los demás que se vayan agregando, fortalecer las enseñanzas que hay aquí. Mira cómo sigue diciendo. Las grandes verdades de la providencia de Dios y la vida futura se inculcaban en la mente de los jóvenes. Voy a leer otra vez ese pedacito. Las grandes verdades de la providencia de Dios y la vida futura. Bueno, yo no sé si tú estás pensando lo mismo que yo, pero cuando yo escucho que hablan de esto, o más bien cuando estoy leyendo ahora que dice que las grandes verdades, cuando dice las grandes verdades, quiere decir que a los jóvenes se les colocaba en las mentes, no eran temas livianos, diciendo que porque son jóvenes hay que darle temas que sean aparentemente atrayentes o que sean temas que hagan que los jóvenes se sientan cómodos. Esto no se trata de comodidad, sino de un mandato que el Señor había enviado, que Él dice que las grandes verdades de la providencia de Dios, o sea, no son cualquier verdad que se le iba a colocar en la mente de los jóvenes. Esto me recuerda a un pasaje del libro Primeros Escritos que dice que son muchas las verdades que contiene la palabra de Dios, pero que es la verdad presente que el rebaño necesita. Eso dice esa cita, que son muchas las verdades que contiene la palabra de Dios, pero que el pueblo necesita la verdad presente.
no cualquier otra verdad, porque hay muchas verdades y no son mentiras, son verdades. Pero lo que necesita el pueblo es la verdad presente, dice esa cita, y aquí en esta que estamos leyendo dice que las grandes verdades, o sea, de todas las que hay, verdades proféticas, de las más importantes, dice, de la providencia de Dios y la vida futura, o sea, que también a los jóvenes se le estaba hablando de grandes verdades que apuntaban a la vida futura, o sea, que está hablándose de profecía, de eventos que no han sucedido, y a los jóvenes había que prepararlos dentro del pueblo de Israel con estas verdades, y terminando esa línea dice que las grandes verdades de la providencia de Dios y la vida futura se inculcaban en la mente de los jóvenes. ¿Qué tú opinas, Berno, sobre esto? Porque yo he escuchado un montón de veces de que a los jóvenes no se les puede hablar de temas de Apocalipsis, temas del libro de Daniel, que no se les puede estar hablando de profecía, sino de temas y de actividades y programaciones que sean atrayentes para ellos, en cierto modo que cae ya en lo que es el entretenimiento. Porque bien la hermana Elena recomienda que los cultos deben de ser atrayentes, pero cuando ella habla de eso de ser atrayente, ella no se está refiriendo a tirar las grandes verdades a un lado. Usted presenta las grandes verdades, aunque usted lo presente de una manera interesante, pero tiene que decir la verdad tal cual para colocarla en la mente de los jóvenes. ¿Qué tú opinas, Berno, sobre esto? No sé si ha tenido alguna experiencia que tiene que ver con esto, porque yo he tenido bastante. Mira, eso es un tema muy interesante porque dice la importancia de enseñarle la verdad presente. Y cuando uno analiza la situación actual, por ejemplo, de la juventud, uno se da cuenta que no se enseña ninguna verdad. O sea, la palabra ya tiene muchas verdades, pero lamentablemente no se usa ninguna verdad. Se ha cambiado el culto por lo que son el entretenimiento. Y entonces, como resultado, vemos ahora una juventud, en vez de consagrada, distraída. ¿Por qué? Porque hemos retirado ese principio de enseñar las verdades. Nos hemos enfocado más en hacernos amigos del mundo, hacer cosas entretenidas como lo hace el mundo, y como consecuencia vemos el deterioro de la juventud cristiana en este tiempo. O sea, no es que no se enseña la verdad presente, es que no se enseña ninguna verdad. Más bien nos estamos enfocando mucho en el entretenimiento. Y fíjate que tú acabas de mencionar algo que es más delicado todavía. Y fíjate que hay muchas verdades, pero la verdad presente es la que Dios quiere que el pueblo esté estudiando y esté preparándose y viviéndola y predicándola, principalmente los jóvenes. Sin embargo, tú acabas de decir algo interesante. Si uno obvia las grandes verdades más importantes por otras verdades de menos importancia o que ya no son tan relevantes y siguen siendo verdades, pero ya no son verdad presente. Cuando uno toma estas verdades que ya tuvieron su cumplimiento, uno aún así sigue siendo infiel porque ya le especificó qué tipo de verdad era la que se iba a hablar. No cualquier otra verdad, sino tal verdad. Y me acuerdo también cuando el mismo Jesús, hablando de las señales, en el libro de Mateo, él dice, y será predicado el evangelio del reino. Y él habla cuando él añade la palabra él está especificando qué tipo de evangelio. Es igual que también el mensaje de los tres ángeles. El evangelio eterno hace aclaraciones de qué tipo de mensaje es el que se va a predicar. Entonces ahora súmale ahora lo que tú dices, que no es que tú dices las verdades de la Biblia, es que tú añades cosas que no son ni siquiera verdad, que son error y que van hasta en contra de la verdad, por simple que sea. Y hay otras cosas que se dicen que van en contra totalmente de las grandes verdades que el mismo Señor había instruido que se esté enseñando en su pueblo. Sigue diciendo la lectura aquí que se le educaba para que pudiera discernir a Dios tanto en las escenas de la naturaleza
como las palabras de la revelación. Las palabras de la revelación, para nosotros, sabemos que el libro de Apocalipsis, el significado que tiene es la revelación de Jesucristo. Y así comienza diciendo en el capítulo 1, que las palabras de este libro dicen que esto trata de la revelación de Jesucristo. Para nosotros, que tenemos el libro de Apocalipsis, que es una revelación para nuestro tiempo, se ha obviado y tenemos escrito suficiente de donde en la misma creación, en la misma revelación del mismo Señor, Él va tratando de que las verdades se coloquen en la mente de los jóvenes y de todo que se llama ser cristiano. La lectura continúa diciendo, las estrellas del cielo, los árboles y las flores del campo, las elevadas montañas, los riachuelos murmuradores, todas estas cosas hablaban del Creador. El servicio solemne de sacrificio y culto en el santuario y las palabras pronunciadas por los profetas eran una revelación de Dios. Y esto me llama mucho la atención porque dentro del templo, las palabras que son pronunciadas deberían de ser una revelación del mismo Dios. Y cuando nosotros hablamos de esto, cualquiera podría pensar que nosotros estamos criticando o estamos hablando de una religión X o Y. No, no estamos hablando de una religión X, estamos hablando de todas. Porque ya en la misma palabra del Señor, dentro de su pueblo, Él había dicho que iba a entrar una apostasía. También hablaba en la parábola de las 10 vírgenes de que la totalidad de la iglesia iba a cabecear y se iban a dormir. Entonces nadie se puede ofender de que se esté detallando la condición en la que vive la iglesia en el tiempo del fin. Y cuando digo la iglesia, incluye a todos los que se llaman ser cristianos en todo el mundo, de todas las denominaciones, que tratan de cumplir lo que está escrito en la palabra de Dios. No nos estamos limitando a una sola congregación, sino a todas las que profesan tener la verdad de Dios. La lectura continúa, vernos si tienes algo que decir, tú me puedes interrumpir. Dice, tal fue la educación de Moisés en la humilde choza de Gosén, de Samuel por la fiel Ana, de David en la morada montañesa de Belén, de Daniel antes del cautiverio, ¿verdad? Que lo separaran de su hogar, de sus padres. Tal fue también la educación del niño Jesús en Nazaret y la que recibió el niño Timoteo, quien aprendió de labios de su abuela Loida y de su madre Eunice las verdades eternas de las Sagradas Escrituras. Entonces yo creo que con lo que hemos leído hasta ahora, tenemos bien claro de que el tomar a un joven, ¿verdad? Tomar a un niño que ya tenga comprensión, que pueda ir ya asimilando la palabra, las grandes verdades, las verdades eternas, como acabamos de leer, se inculcaba en la mente de ellos. Entonces, si hacemos una comparación, vernos, de los tiempos antiguos, el mandato de Dios, que sigue siendo el mismo de ahora, y lo que estamos practicando hoy día, lo que nos llamamos ser cristianos, ¿cómo estamos tratando a los jóvenes cuando estamos supuestamente instruyéndolos en el camino? ¿Se le está hablando de las grandes verdades o se le está hablando del entretenimiento, de como si fuese prácticamente el templo donde ellos se congregan, como si fuese un parque recreativo, o se le está inculcando las verdades eternas que hablan de la salvación y del grande poder que tiene nuestro Dios? Es una pregunta para meditar. ¿Qué será lo que se le está inculcando? ¿Las grandes verdades o un circo, un teatro? Una pregunta. Y eso es muy importante analizarlo, porque por ejemplo, los jóvenes por lo general, cuando están en la iglesia, todos, tenemos una fe prestada, ya sea que si nacimos en la iglesia, vamos por nuestros padres, por un tutor o lo que sea. Pero llega un momento en el que el joven tiene que empezar a tener una relación con Dios, obviamente, para conocerte, porque no es lo mismo tú ir porque tu padre te lleva
a tú ir a, por ejemplo, al templo a congregarte porque tú conoces a Dios. Entonces, ¿cómo puede un joven empezar a tener una relación ya directamente con Dios si no recibe las verdades bíblicas? O sea, ¿qué tan conectado puede estar un joven con Dios cuando va al templo, por ejemplo, a entretenerse, a ver una programación que sea wow, que tú digas wow, esa música, ese drama, esas cosas? O sea, es muy difícil. Es muy difícil y debemos de entender que estamos viviendo en una era en donde el enemigo lo que ha provocado es eso, que tengamos demasiado entretenimiento, que con tu celular, que con las redes, las grandes verdades, que es lo que debemos estar aprendiendo, lo veamos como algo aburrido. Entonces, muchos líderes han caído en el error de, no, hay que hacer programaciones entretenidas, hay que hacer que los jóvenes, pero que hay que entender que tú no vas a la iglesia a entretenerte. O sea, puede ser la iglesia que sea, al templo uno no va con la idea de entretenerse, es con la idea de consagrarse. Entonces, si no sacamos ese concepto, esa idea errónea, pues entonces es muy difícil que una juventud pueda llegar a ir al cielo. Y me acuerdo de un caso, no sé si cabe la comparación, porque vi que mencionaste algunos personajes bíblicos como Daniel, José y eso. Por ejemplo, el caso de Elí. Elí, según recuerdo la historia, no inculcó las verdades bíblicas a sus hijos en ese tiempo. Sin embargo, vio que estaban haciendo cosas malas y se convirtió en un apoyador. Entonces, ¿cuál fue el fin de sus hijos y de él mismo? Comparémoslo con el caso de José, de Daniel, de Timoteo. ¿Cuál fue el fin de ellos? ¿Cómo Dios lo usó en comparación a cómo lo pudo usar a los hijos de Eli, por ejemplo? Que eso es algo que podemos tomarlo para reflexionar también. No Eso es sé qué así. tú. ¿Sí? Eso es así. Fíjate que esos sacerdotes, penosamente, por culpa de ellos, se perdieron sus hijos. Por ellos no hacer el trabajo que debieron hacer con sus hijos dentro del templo, dentro de los caminos. Eh, no estamos hablando de que los padres deben de obligar a los hijos a hacer algo. No, ningún padre tiene que obligar a su hijo a nada. De hecho, el mismo Dios no habla de que los padres tienen que obligar a los hijos. Está hablando de instruir, no de obligar. Cuando el padre instruye correctamente y hace exactamente lo que Dios manda en su palabra, el niño va formando el carácter y cuando sea viejo, aunque quiera, ya su conducta no lo va a dejar apartarse y va a cometer errores, pero su personalidad siempre va a quedar cautiva con lo que ya sus padres le enseñaron. Porque el niño no olvida y cuando ya uno llega a ser grande, uno tiene todavía en la memoria grabado esas vivencias. Y el mismo Señor, aprovechando esa inocencia del niño, manda a los padres a que instruyan con las grandes verdades. Y una vez se van dando los acontecimientos, el mismo Espíritu Santo va a hacer un trabajo en combinación con esta enseñanza tremenda. Pero cuando vemos estos sacerdotes, estos líderes religiosos, ¿verdad? Del santuario en aquel tiempo, que tenían hijos que también trabajaban dentro del ministerio y que los padres lo dejaban que ellos crecieran como les pareciese, el hijo se perdía y en consecuencia el padre tenía que pagar también o compartir la misma suerte, desgraciadamente, en la mayoría de los casos. Eso nos da a nosotros una lección para que entendamos que hoy día también, dentro del templo, dependiendo de lo que nosotros le enseñamos a nuestros hijos, ellos van a dar un fruto. Y nosotros seremos o premiados o vamos a ser también, vamos a pagar las consecuencias. Y hay algunos que se dan la tarea de pensar que porque depositan sus hijos a un lugar específico para que se le instruya supuestamente, claro, posiblemente en ese lugar se esté compartiendo la palabra de Dios y se haga bien. No digo que tal vez se esté haciendo mal porque no puedo generalizar. El problema es que el mandato que Dios le mandó no fue que usted pusiera a sus hijos en manos de otro, sino que el mismo Padre sea que colocara las grandes verdades que Él mandó a que usted le enseñase. Eso lo va a ayudar a usted, va a ayudar al hijo y va
hacer que usted comprenda también cómo funciona la relación de Dios como Padre de cada uno de nosotros. Sí. Dice el párrafo siguiente, dice lo siguiente: mediante el establecimiento de las escuelas de los profetas, se tomaron medidas adicionales para la educación de la juventud. Oye, mediante el establecimiento de las escuelas de los profetas, y yo quiero hacer un poquito de énfasis en esa palabra, escuela de los profetas, que fue el mismo Dios inspirando, ¿verdad?, a Samuel. Cuando se coloca esta escuela de los profetas, se está tratando de que hayan estudiantes de las profecías dentro del pueblo de Dios. Y vamos a ver qué sigue diciendo. Dice, se tomaron medidas adicionales para la educación de la juventud. Si un joven deseaba escudriñar más profundamente las verdades de la palabra de Dios y buscar sabiduría de lo alto, a fin de llegar a ser maestro en Israel, las puertas de estas escuelas estaban abiertas para él. Mira qué interesante. Yo mismo he sido víctima, ¿verdad? He sido víctima de que en mi juventud yo me entregué a los caminos de Dios a los 17 años y desde temprano comencé a buscar estas verdades. Me interesé por ellas y Dios me ayudó a tener ese interés. Sin embargo, en vez de que sucediera esto que está escrito aquí, conmigo sucedió todo lo contrario. Fíjate que dice que si aparecía un joven que tenía deseo de escudriñar más profundamente las escrituras y tenía el deseo de ser un maestro de estas profecías, de estas verdades, que las puertas de una escuela que se colocó especialmente para eso iban a estar abiertas para que yo estudiara las profecías. En mi caso sucedió todo lo contrario. Prácticamente todas las puertas, no que se me cerraban, casi no había puertas. El mismo Señor tenía que habilitar un espacio fuera del terreno para que yo tratase de estudiar las profecías, porque ni siquiera dentro del ambiente se me estaba brindando, ¿verdad?, la oportunidad de yo escudriñar las profecías, sino todo lo contrario. Era una guerra fuerte para que un joven recién bautizado pudiese comenzar a estudiar las grandes verdades que están escritas en la palabra de Dios. Fíjate el contraste del mandato de Dios y lo que estamos haciendo. Es penoso, pero esto es lo que va sucediendo y tenemos esta evidencia de la escuela de los profetas para que aclaren la importancia que tiene habilitar un espacio en todos los templos, para que la juventud se consagre y estudie profundamente la palabra de Dios. No que se le cierren las puertas, sino que se le habilite todo el espacio y todo el apoyo, también se le pueda brindar, para que se prepare, para que estudie y se afianza en la palabra de Dios. Y lo que sigue diciendo es lo más interesante. Dice que las escuelas de los profetas fueron fundadas por Samuel para servir de barrera contra la corrupción generalizada. Oye, ¿para qué fue que Dios ordenó que la escuela de los profetas se abrieran dentro de los templos? ¿Verdad? En este caso, en aquel tiempo, dentro del santuario se habilitó una escuela para evitar que la corrupción entrara en el santuario. O sea, que la única barrera para que la corrupción y la perversión entre en el pueblo de Dios es que hay una escuela de profetas, que hayan personas que se estén capacitando en la verdad presente. Eso explica el deterioro del templo siendo sentido hoy en día, entonces, y cómo la mundanalidad ha entrado al templo y aunque suene un poco fuerte, la corrupción ha entrado de cierto modo al templo. O sea, entonces se puede llegar a la conclusión de que es por eso, o parte por eso. Según lo que Se está. puede, se puede llegar a la conclusión, Bernard, de que ese es el punto clave, porque cuando uno rechaza la palabra de Dios, no queda otra cosa que entrar el error, el engaño, la corrupción, la confusión,
y el pueblo se descarríe y se vaya perdiendo, porque está escrito que el pueblo pereció porque le faltó conocimiento o porque desechó las profecías. Y como desechó el conocimiento, el mismo Señor dice, por tanto yo te voy a echar también del sacerdocio, porque tú estás desechando el mandato que te estoy dando. Eso el profeta Oseas habló de esto. Y es lo que estamos Claro. viendo aquí. Si en los templos se le cierran las puertas a los mensajes proféticos, es la única barrera que puede evitar que entre la corrupción. Si se quita la barrera, entonces la corrupción va a hacer de su morada la casa de Dios, lamentablemente. Voy a hacer un comentario aquí, porque, ¿sabes? Por lo menos nosotros tratamos de ser cuidadosos con la forma de expresar las verdades bíblicas. Y sé que este contenido lo van a ver muchos hermanos que quizás no tengan cierto tipo de luz. Lo que hacemos con este contenido es tratar de despertar en el pueblo el interés de hacer las cosas correctas. Esto no es una forma de atacar nuestra iglesia, por ejemplo, de exponer quizás de manera, ¿cómo lo explicar? De manera maliciosa. O sea, la idea del estudio es que a través de lo que dice el Señor, a través del espíritu de profecía, podamos reflexionar sobre el mal que tenemos hoy en día y de cómo quizás pudiéramos subsanar de alguna manera las cosas que no están correctas. O sea, el estudio que estamos haciendo no es para, como dicen, tirar los trapitos al sol, sino para que veamos lo que está mal por lo que está provocando la mundanalidad, el error, la falta de espiritualidad, y entonces corregirlo. Estamos de acuerdo ahí, ¿no? Claro que sí. Fíjate, Entonces, bueno, que, y hay algo que va a seguir sucediendo. Nosotros estamos, ¿verdad? Estamos estudiando lo que sucedió en el pueblo de Israel, ¿verdad? Lo que sucedió con el pueblo de Dios en los tiempos antiguos, y estamos detallando las cosas que sucedieron aquí, y de manera interesante estas cosas puede que apliquen en nuestra vida hoy. De hecho, aplican. Y puede haber que hayan personas que sientan tal vez, como tú dices, que esto es un asunto como que se está hablando de nosotros. No, no, estamos detallando la historia, pero como sucede la misma conducta del pueblo, la historia se va a repetir, porque tenemos un enemigo que no cambia, que él sigue obrando el mal. Tenemos un Dios que no cambia, siempre es un Dios firme, que es verdad, que es amor y que es poderoso. Y entonces nosotros seguimos siendo tercos, igual que el antiguo Israel, y hoy día que tenemos el mismo comportamiento, que no cambiamos, es lógico que la historia se repita. O sea que va a encajar como anillo al dedo, aunque cualquiera, aunque un niño, ¿verdad?, comienza a leer lo que está aquí, cualquiera se va a sentir identificado, pero lo que tenemos que procurar nosotros es de que tú y yo, ¿verdad?, y los que escuchen, tratar de no repetir estos errores. Van a haber algunos que lo van a aceptar y otros no. De hecho, fíjate que nosotros no hemos mencionado ninguna denominación, ni siquiera en la que nosotros, ¿verdad?, pertenecemos. Porque esto no se trata de congregación, se trata de la palabra de Dios. Pero ojalá, y como tú dices, que cualquiera que vea este contenido pueda entender de que esto es un asunto global. Estamos compartiendo la palabra de Dios, tanto para creyentes como para no creyentes, para que a la hora de pretender salvar nuestras vidas, miremos el filtro del pasado para que no repitamos esos errores. Y si estamos viviendo parte de ello, entonces que nosotros podamos evitarlo. Y la manera más clara de esto es no rechazar la palabra profética y nosotros mejor más bien estudiarla, escudriñarla, abrirle las puertas para que esto sea una barrera con la ayuda del Espíritu Santo para que el error sea disipado y que entonces la verdad de Dios pueda morar en nuestros corazones. así es. Sí, va a decir algo, Berno. Sí, quería aportar a tu comentario que no solo necesitamos la verdad presente para evitar
y para que sea una barrera, sino porque estamos viviendo también en tiempos muy solemnes, en donde esa verdad presente hay que compartírsela a otras personas. O sea, no solo estamos hablando de que necesitamos la verdad bíblica para protegernos como cristianos, porque eso sería un poquito egoísta verlo así, sino por personas que no conocen, que necesitan que tú y que yo y que los demás le contemos lo que está pasando, porque vivimos en tiempos muy delicados. La gente está muy ansiosa hoy en día. La gente tiene mucha incertidumbre. Entonces, ¿cómo le ayudamos con entretenimiento? Es imposible. Entonces, la verdad no solo la necesitamos para evitar una barrera con el enemigo y todo eso, sino también para hablarle a otros y alertarle de lo que está pasando y que otras personas junto con su familia también puedan salvar su alma. Porque al final ese es el trabajo que tenemos como cristianos. Así es. Y aparte de que sirve como una barrera, sigue diciendo el texto, que también estas escuelas, ¿verdad? Estudiando este tipo de verdades, de las grandes verdades de Dios, dice que también sirve para cuidar el bienestar moral y espiritual de la juventud. Oye, eh, una juventud consagrada no se va a lograr eh, tratando de complacer al joven con lo que él le gusta, con lo que quiere. Porque aquí tenemos lo que es clave para que este joven sea consagrado. Dice que también estas escuelas proféticas sirven para cuidar el bienestar moral y espiritual de la juventud y para fomentar la prosperidad futura de la nación, supliéndole hombres capacitados para obrar en el temor de Dios como jefes y consejeros. Fíjate que tú hablabas, Berno, ahora mismo de que no podemos ser egoístas. Estas verdades son también para compartirlas con otros. La escuela de los profetas cumplía con esto, porque preparaba y capacitaba jóvenes que en el mañana iban a ser los grandes consejeros, ¿verdad? Y los jefes o los principales o los dirigentes, pero consagrado en el temor de Dios. Que esto se lograba por el estudio de las verdades que estaban ya presentada, ¿verdad? Para la juventud, para el pueblo de Dios. Es una manera muy bonita de hacer que en toda la cristiandad de todo el mundo hayan buenos cristianos con una madurez espiritual. Y eso se logra tratando de que los jóvenes puedan recibir un material sólido espiritual para que entonces en el futuro ellos puedan ser entonces líderes consagrados conforme al temor de Dios. Creo que estamos concluyendo. No sé si daría tiempo vernos para concluir el último párrafo. No sé qué tú dices. Sí, sí, vamos a concluir con esta última parte. Ok, dice entonces, con el fin de lograr este objeto, Samuel reunió compañías de jóvenes piadosos, inteligentes y estudiosos. A estos jóvenes se les llamaba hijos de los profetas. Mientras tenían comunión con Dios y estudiaban su palabra y sus obras, se iban agregando sabiduría del cielo a sus dones naturales. Los maestros eran hombres que no solo conocían la verdad divina, sino que habían gozado ellos mismos de la comunión de Dios y habían recibido los dones especiales de su espíritu. Gozaban del respeto y la confianza del pueblo, tanto por su saber como por su piedad. Ese es el último párrafo que prácticamente, ¿verdad?, estaríamos compartiendo el día de hoy. Y una parte que a mí me gustó bastante, y es que cuando nosotros comenzamos a escudriñar, comenzamos a estudiar, recibir con gozo la palabra de Dios y la palabra de verdad, y no la rechazamos, dice que del cielo, ¿verdad? Viene luz de lo alto, con sabiduría para nosotros, que perfecciona, ¿verdad? Y que da mucho potencial a nuestros dones naturales. Ahí se ve la parábola, ¿verdad?, de los dones. Cuando usted tiene un talento, usted tiene, ¿verdad?, algo especial y usted lo pone en las manos de Dios. Si usted rechazó la verdad, ese talento que usted tiene no se va a desarrollar correctamente.
Ahora, si nosotros abrazamos la verdad, nos preparamos en ella, el mismo Dios se va a encargar de multiplicar esos dones y perfeccionarlo para su obra especial en este tiempo.